son pequeños para ti. Un amanecer radial con Neo Espartana 105.5 FM. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Neo Espartana 105.5 FM presenta Aulas de Margarita con Rodrigo Torres. Muy buenos días, distinguidos escuchas. Esta mañana soleada de este sábado 31 de mayo. Ya se nos fue el mes de mayo, tenemos próximamente el mes de junio. Meses que, bueno, siempre desde que la isla es zona franca y Puerto Libre siempre han sido meses de baja afluencia de turistas. Relativamente el comercio no está muy bueno. Junio y mayo y noviembre son los meses bastante malos para el comercio, pero no importa, después vienen las vacaciones y vendrá todo. Recuerda que salimos al aire a nombre de Ramón Roquet, que es nuestro director, nuestra operadora estrella Gildre Carrillo, que está en este momento aquí frente a nosotros. Y si desean comunicarse con el programa, pueden comunicarse por los teléfonos 0295-267-4800. También nos pueden ver en la red, en perlavisionradiotv.com, como también en la dirección electrónica neoespartana, bueno, también para mandar mail, por supuesto, neoespartana105@hotmail.com, o si desean mandar un mensajito de texto, lo pueden enviar al 0416-099-8651. El mes de mayo para Margarita es un mes bastante significativo. Yo pienso que debido a esta baja en el comercio, baja en la afluencia de turistas, tanto los comerciantes como los cultores del estado de Nueva Esparta, las autoridades del gobierno, deberíamos, chicos, hacer un mes por Margarita o una semana por Margarita, que podría ser los primeros 15 días, los primeros 7 días de este mes, ya que en el estado de Nueva Esparta se festejan muchas fiestas que son típicas del estado de Nueva Esparta. También está el Día de la Madre atravesado por ahí, y se podría hacer, yo creo que si se trabaja en conjunto, se podría hacer un buen mes, un mes comercial, turístico histórico, turístico ecológico. Mire, aquí en la isla, esta isla da para todo. La isla tiene la mayor cantidad de hoteles y habitaciones para albergar personas, cosa que no tienen las otras islas del Caribe, como Barbados, Granada, Martinica, Montserrat, todo ese montón de islas que forman el arco caribeño hasta Puerto Rico, no tienen la capacidad para albergar tanta gente como la tiene el estado de Nueva Esparta. Y esos son puntos a favor que se deberían aprovechar para hacer este estado más grande y echar para adelante la isla. Hubo un tiempo que se quiso hacer eso, creo que fue a mediados de los años 90. Incluso los pasajes se vendían a mitad de precio, había una gran cantidad de comerciantes que bajaron los precios, pero bueno, no sé en qué quedó. Después la gente comenzó a subir los precios nuevamente. Parece que le cuesta un poco a los comerciantes ceder un poquito. Yo creo que se deberían poner un poco más la mano en el corazón y hacer un esfuerzo, chicos, por esta isla que es tan bella y tan llena de historia, tan llena de gente bonita. Se debe hacer más por Margarita para echarla para adelante. Bueno, como habíamos comentado en el programa anterior, ya habíamos ubicado a las Guayquerías en la historia, ya habían llegado los españoles, se había colonizado ya la isla, se estaban colonizando la tierra firme, y quedaban los Guayquerías ya sometidos al Imperio Español,
Pero existían algunos problemas de índole religioso aún. O sea, los guayqueríes de mediana edad, y también por supuesto los ancianos, se forzaba, o sea, no aceptaban lógicamente una nueva fe religiosa, un nuevo idioma, una nueva costumbre. Entonces habían fricciones de parte y parte. Pues también los peninsulares traían su modo, si se puede decir hasta cierto punto, fanático religioso, en el cual todo lo que no fuera cristiano o católico, bueno, eso era anatema, eso era venenoso, eso eran personas con una impiedad increíble y había que ser eliminadas. Pero bueno, uno de estos encuentros bastante significativos que encontré en el reporte que hizo Fray Íñigo de Abad en el año 1774, corresponde a este capítulo especial, porque aquí en Margarita, como la gente sabe, se festeja el Día de la Virgen y después se festeja el Día de los Guayqueríes. O sea, el 8 de septiembre se toma como el Día de la Virgen y el 9 de septiembre se toma el Día de los Guayqueríes. No sé si la gente se ha acercado a la zona del poblado, Palguarime, la iglesia pequeña que está allá arriba, cerca del Estadio Guatamare, y la que está más abajo, entre la calle Lozada y la plaza esa que está en la bomba, donde está, no me acuerdo cuál es el nombre, Plaza Francisco Fajardo se llama, perdón. Ahí el día 9 se hace una representación, si se puede decir, histriónica de mucha gente de ahí, que es el rescate de la Virgen. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, como les decía, el Fray Íñigo de Abad hizo un reporte en el cual él informaba a las autoridades eclesiásticas de la península de que por mucho que los sacerdotes aquí en Margarita, los presbíteros, trataban de evangelizar a los guayqueríes, estos no se dejaban de evangelizar. Hay uno muy en particular que es Nicolás de la Coa, el cual prácticamente fue envenenado, según el informe, por los guayqueríes. Le habían envenenado la bebida y el cura estaba en un estado ya casi de postración en la cama cuando él llegó. Fray Íñigo de Abad asume la evangelización de la isla de Margarita como un reto, como una cruzada. Y él informa que en 3 meses aproximadamente de evangelización en toda la isla de Margarita, él sí pudo evangelizarlos, ¿ves? Él sí pudo convertir a todos los indios guayqueríes al cristianismo. Ahora yo me pregunto, ¿qué clase de evangelización será esa? O sea, pudo haber sido esa. Creo que fue también bastante violenta y bastante despótica, como todas las historias y todos lo han dicho, todos los documentos. Y bueno, hay un caso muy especial. Resulta ser que el Fray Íñigo de Abad se da cuenta de que los piaches, guayqueríes, piaches son los sacerdotes que tenían los guayqueríes, iban al Cerro del Piache a hacer sus iniquidades, según él. Iniquidades es un término religioso que se utiliza para designar la maldad. O sea, los guayqueríes, según él, iban al Cerro del Piache a hacer puras maldades y cosas paganas. Y bueno, obviamente eran sus ritos religiosos, o sea, eran sus creencias, pues. Y la iglesia no compartía esto, pues no le parecía que eso tenía que acabarse. Bueno, y se inventan, como lo habíamos reseñado un poco en el programa anterior, de que la Virgen le aparece a unos indios guayqueríes justamente y precisamente en el mismo lugar en que ellos hacían sus cultos al trueno, sus cultos al viento, sus cultos a la lluvia. Entonces se crea esa especie como de conflicto, de cómo es eso. Bueno, eso es parte de las tretas de convicción que tenía la Iglesia Católica para erradicar desde la base, pues, si se puede decir así, las creencias que no iban de acuerdo con la Iglesia. Esta super evangelización que se hizo en 3 meses siempre ha sido cuestionada, y no hay documentos históricos de que se digan fehacientemente de que sí se hizo tranquila. Lo que hay son documentos que dicen todo lo contrario, ¿eh? Entonces, ¿qué resultaba? Que el mito, que el embuste, si se puede decir así, yo lo tomo como un embuste desde un punto de vista lógico. Fray Íñigo de Abad le dice a las tribus guayqueríes que están en Margarita de que la Virgen del Valle, la que había sido traída desde Cuba, la Virgen del Valle había sido hace muchísimo tiempo atrás
parte de los indios Guayquerí. O sea, entonces, claro, todos se quedan sorprendidos. ¿Cómo es eso? Si nunca nos comunicaron eso nuestros ancestros ni nada. Entonces el cura insiste de que esa virgen era de ellos, que no eran de los españoles, y que por lo tanto debían adorarla porque era parte del culto de los ancestros Guayquerí. Entonces, claro, este tipo de cosas son bastante contradictorias, ¿ves? Pero bueno, es parte de la evangelización que se dio en esa época. Y los niños que nacían ya en ese momento ya nacían con la evangelización ya encima. Entonces el proceso al final se da. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando iban los Guayqueríes a la iglesia del Valle, la que se había construido, a ver a la Virgen que supuestamente, según el Francisco de Abad, les pertenecía, había muchos conflictos en la iglesia con los españoles y con los indios. Los españoles no les gustaba que fueran los indios, así como ellos iban prácticamente desnudos a presentarse ante la patrona. Entonces, solución salomónica fue la siguiente: el día 8 de septiembre, se toma como el Día de la Virgen, en los cuales pueden ir los españoles a la iglesia. Y al día siguiente, el 9 de septiembre, es cuando los indios pueden entrar a la iglesia. Entonces estamos viendo que es un evento bastante, ¿cómo te podría decir? Excluyente, si vamos a utilizar términos que se utilizan mucho en el vocabulario a nivel nacional en la actualidad. Entonces de ahí nacen las dos fechas, de no mezclarse los españoles peninsulares con los indígenas en el mismo día. Y se tomó el 8 de septiembre para que asistieran los peninsulares y el 9 de septiembre para que asistieran los indios Guayquerí. Entonces, bueno, así parte la historia. Estamos hablando de ya del año 1770 y casi ya finalizar el siglo XVIII. Y en Margarita se sucede un hecho muy, muy interesante. En esta época ocurre un terremoto bastante fuerte, ¿verdad? Que se señala en muchas crónicas de Venezuela. Yo me he puesto a investigar las crónicas en el Archivo de Indias acerca de Margarita en esos años y no me aparecen todavía, pero estoy seguro de que tarde o temprano las voy a encontrar. Y son las crónicas de ese terremoto tan devastador que fue parte del que destruyó la primera iglesia que se hizo en el Valle. No se menciona, pero a nivel nacional y las islas del Caribe se menciona mucho ese evento sísmico. Pero bueno, continuamos con nuestra historia. Ya en los árboles de la historia, se puede decir así nuevamente, del estado de Nueva Esparta, aparecerán los dos personajes más importantes de este comienzo evangelizador e histórico del estado de Nueva Esparta. Uno es el mestizo Francisco Fajardo y el otro será el segundo visitante más importante que tuvo el estado de Nueva Esparta al principio. Primero fue Cristóbal Colón, obviamente. El segundo fue el vascongado Lope de Aguirre. A este personaje también le vamos a dedicar un tiempito porque es bastante interesante su historia, al igual que Francisco Fajardo, también bastante interesante porque son personajes que en la génesis de Venezuela jugaron un papel muy importante. Francisco Fajardo, como todos sabemos, fue uno de los que fundó prácticamente Caracas, la ciudad de Caracas. Y ahí llevó un contingente de indios guayqueríes enorme. Pero bueno, eso lo dejaremos para poco más adelante. Ahora seguiremos con nuestro periplo por la historia de nuestra patrona, la Virgen del Valle. Como decíamos, la iglesia había sido destruida. Hubo la necesidad perenne de que se construyera un nuevo templo. Se hicieron varios templos por los años 1550, 1560. Las iglesias que se hicieron en ese momento no poseían las características que tienen las iglesias actualmente, sino que eran como unos recintos nada más donde se ponía a la patrona. En esos años, nuestra Virgen no poseía corona, era solamente la imagen, que son la cabeza de la Virgen, parte del cuerpo y las manos, y la vestimenta que siempre, bueno, todos los feligreses siempre le han llevado con mucho júbilo a nuestra patrona vestidos que son bastante bonitos. Esos vestidos se pueden ver en el Museo Diocesano que está en el Valle.
el cual a todo margariteño se lo recomiendo que vaya, porque es parte de nuestra idiosincrasia, parte de nuestra cultura, parte de ese ser que nos identifica al lugar que vayamos. Así como nos identifica una arepa una empanada de cazón, un piñonate, una música, un Francisco Mata, un Jesús Ávila, un Perucho Aguirre, nuestra Virgen también nos representa. Y eso es muy bonito, que uno se lo inculque a los niños, porque la identidad es muy importante en la personalidad de las personas. El sentirse que uno pertenece a un grupo étnico o a un sitio, a una región, eso le da a uno pie seguro, seguridad en el carácter, le da aplomo a las cosas que uno vaya a hacer, y no estar dependiendo de eventos que vienen de otros sitios, culturas que no tienen nada que ver con la de nosotros, y que simple y llanamente lo que hacen es crearnos una confusión. Decir, bueno, ¿de dónde somos nosotros? ¿Somos de allá de la cultura del huachihuachi o somos de la cultura de esta que tenemos aquí tan preciosa? ¿Somos chinos? ¿Somos europeos? ¿De dónde? Recuerde que somos venezolanos y somos margariteños. Pero para eso hay que conocer la historia, hay que saber de dónde uno viene. Uno no puede decir que uno es margariteño y le preguntan 2, 3 fechas importantes de aquí y uno se queda en el aire. No, uno tiene que conocer su patria, conocer su región. Y eso es lo que tratamos de hacer en Aulas de Margarita, en esta pequeña revista que realmente estamos ofreciéndole al pueblo margariteño. Pronto, más adelante, sacaremos el Atlas Geográfico Histórico de la isla de Margarita. Esa publicación nace porque no existen en Margarita publicaciones para los niños, para los jóvenes, para los adultos que quieran conocer de su estado, tanto histórico como geográfico. O sea, ¿qué es Margarita? ¿De dónde viene? ¿De dónde provienen nuestros guayqueríes? Bueno, continuamos con nuestra peregrinación, si se puede decir aquí, a través de la historia del templo de la Virgen del Valle. Miren, cada vez más eran las personas que se acercaban a la Virgen y a su devoción. La construcción de un nuevo templo se hacía necesaria nuevamente. En el año 1894, el presbítero Joaquín Rivas reunió un grupo de trabajo, el cual, organizadamente, en base a verdaderos planos arquitectónicos, le dio un toque más pragmático y científico a lo que un templo debía ser. Aquí vemos que este señor, realmente él que se dice, bueno chicos, vamos a hacer una iglesia de verdad, ¿vale? Vamos a ponerle a nuestra Virgen un templo que la dignifique, pues que sea ella, un templo que todo el mundo reconozca y quiera. Y es así como se empieza a construir la primera parte del templo que actualmente conocemos. Los trabajos se iniciaron ahí por el año 1897 y cesaron. O sea, todo este impulso tuvo un freno pero atroz, debido a los problemas económicos y sociales que se vivían en esa época en Venezuela. Si recordamos, era una época muy turbulenta, había muchos caudillos, muchas guerras civiles. Aquí en Margarita, mira, había gente del norte del estado de Nueva Esparta que venía aquí al sur a combatir con otra gente. O sea, fue una época de inestabilidad social, política y económica atroz. Y por supuesto, una obra de esta índole, para aquellas épocas, estamos hablando de finales del siglo XIX, significó un retroceso enorme. O sea, no se pudo seguir construyendo, quedaron nada más que las bases, quedaron los planos, quedó la gente con las ganas, pero bueno, ¿qué se hace? Esperando que viniera alguien más para seguir construyéndola. Y fue así, efectivamente, en el año 1900, ya estamos en el siglo XX, el presbítero Eduardo de Jesús Vázquez se encarga de continuar los trabajos que tendrán la apariencia que hoy vemos. El señor Jesús Vázquez, el presbítero, fue quien se puede decir terminó la obra que vemos en la actualidad. No estaba completa, terminó en el sentido de la parte principal, porque las 2 torres fueron hechas mucho más tarde, porque necesitaban mucho más trabajo. En estos años, continuamos aquí leyendo el artículo de la revista Aulas número 2. En estos años, conseguir fondos destinados a una obra era tan monumental para aquellos días, era sumamente difícil.
más aún cuando la nación solo se abastecía de la agricultura. Recordemos que en esta época Venezuela no era la Venezuela saudita, la Venezuela petrolera que conocemos actualmente, en la cual, bueno, el petróleo nos da para todo. En esa época Venezuela era un gran conuco, si se puede decir así. Éramos exportadores de cacao, de caña, de cosas netamente de agricultura. O sea, no teníamos unos ingresos fuertes como para solventar este tipo de obras. La nación era únicamente agrícola. El país también, continúo con la lectura, el país también estaba en bancarrota por tantas guerras civiles, rebeliones, caudillistas, que lo único que hizo fue empobrecer a la región. Margarita era una zona prácticamente olvidada por los gobiernos centrales y el aporte que le daban a la iglesia era verdaderamente paupérrimo. Paupérrimo quiere decir poco, miserable. Solo la fe en la Virgen y el aporte monetario de muchos margariteños que veían la necesidad de tener una iglesia digna para la patrona fue lo que sacó adelante este proyecto. En el año 1901 se construye el baptisterio. En el año 1902 el púlpito. En 1906 una nueva sacristía, la cual había sido destruida por un incendio pocos meses antes. Y la obra poco a poco se fue construyendo, que es la obra que tenemos hasta nuestros días, la Basílica Menor. La iglesia que hoy conocemos es de un estilo neogótico, basado en recrear un estilo propio de la Edad Media. El estilo neogótico es el que tiene la iglesia del Valle, que es un estilo muy religioso. El gótico en la Edad Media consistió como el elemento propagandístico de la religión católica. Todas las iglesias, las mayores iglesias que vemos en la actualidad son de estilo neogótico. Hubo uno que se llamaba el románico anterior, pero las iglesias tenían deficiencias arquitectónicas y se derrumbaban y moría mucha gente. Son pocas las iglesias de estilo románico que quedan. El gótico fue más el estilo de la iglesia católica. Habían estudios ya mucho más avanzados en cuanto a la construcción y se podían hacer las iglesias más altas para que hubiese mayor cantidad de gente y bueno, y la gente se sintiera tocada por Dios. Estas iglesias góticas tienen un elemento muy característico que son sus vitrales. Los vitrales son las ventanas coloreadas, las ventanas que se hacen con vidrios de colores. En iglesias en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Italia, son tan grandes estos vitrales que realmente son obras de arte, preciosuras pero increíbles. Si uno los ve en la iglesia del Valle, los pequeños que hay a los lados de la iglesia, y le parecen tan bonitos, en esos países donde me tocó, gracias a que andaba por allá paseando y estudiando, me tocó ver vitrales que realmente son una maravilla. Y la esencia del vitral es ver a la imagen religiosa hecha en vidrio de translúcida y que la luz del sol pase a través de la imagen y te llegue a ti. Es el elemento simbólico del vitral, que la luz reflejada del Dios, de la Virgen, del elemento religioso que esté ahí, te toque a ti. Y eso a las personas las llena mucho, ¿verdad? La luz de la Virgen te llega y la gente ante semejante iglesia altísima te da una sensación de que estabas llegando al cielo. ¿Ves? Ese es el elemento más importante de lo que son los vitrales en el gótico. También están los efectos de las esculturas que se hacían dentro de la iglesia, porque como es sabido, pues, en esas épocas había mucha ignorancia, mucha gente era analfabeta, el leer y escribir era algo pero elitesco 100%, solo los reyes y personas que tenían mucho acceso al dinero tenían esta facultad. Vamos a un corte musical y regresamos nuevamente. Publicidad. El mundo del amortiguador, autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita. Único con centro de diagnóstico computarizado. El mundo del amortiguador es distribuidor Monroe para todo tipo de vehículos. Con técnicos especializados, calidad y garantía en la avenida Juan Bautista Arismendi, al lado de MRW.
el mundo del amortiguador, autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita. ¿Quieres comer rápido y sabroso? Pues ya llegó lo mejor de Caracas a la isla, a Banca Mañón, Margarita, con los mejores pepitos, hamburguesas y parrillas. Allí puedes hacer las combinaciones que deseas. A Banca Mañón, Margarita, atendido por sus propios dueños. Ubícalo en el centro comercial Ratán Plaza, al lado de la estación de servicio. Ven y disfrutarás de 30 años con el mismo sabor de Caracas, pero en la isla. En mi bella Margarita. Escuche este y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, Proa al Viento, cultura general, historia, variedades, temas de actualidad, enalteciendo nuestros valores y nuestra música. Proa al Viento, con Emilio Villo Serra, por Neo Espartana 105.5 FM, la primera del oriente venezolano con sabor margariteño. Aulas de Margarita, 60 minutos con la cultura y sus personajes, a través de Neo Espartana 105.5 FM. Todo el devenir histórico que nos ha traído hasta nuestros días con Rodrigo Torres, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Aulas de Margarita, un programa para disfrutarlo en familia. Aulas de Margarita, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana y por Neo Espartana 105.5 FM. Aistren, el rey del tren delantero automotriz en la isla de Margarita. Aitren, líder en aire acondicionado vehicular y especialistas en reparaciones de bombas hidráulicas y cajetines de dirección. Estamos en la calle Lozada, sector Poblado, al lado de Motos Empire. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Volvemos con nuestro programa Aulas de Margarita, transmitido desde el estado de Nueva Esparta, esta calurosa mañana de este sábado 31 de mayo del año 2014. Si desean comunicarse con nosotros para hacer un comentario o un mensaje de texto, deje llamarle primero al teléfono en el cual se puede comunicar conmigo. Ok, el 0295-267-4800 es el de cabina. Y para los mensajes de texto, el 0416-099-8651, que estaremos a su entera disposición. Bueno, continuamos ya con lo que fue la iglesia de nuestra patrona, la Virgen del Valle, la Basílica Menor a la cual fue elevada. Explicamos todo el origen, de dónde provenían las fechas más importantes, el por qué se festejaba el 8 y el 9 de septiembre como fechas distintas, el origen de los guayqueríes, lo que significó para la etnia guayquerí la irrupción de los españoles. Y bueno, ya se podría decir que se dio totalmente la evangelización en la isla de Margarita, y continuó la historia con nuestra Virgen del Valle ya ahí en su templo. A principios del siglo XX se vienen a suscitar uno de los hechos más importantes para la Virgen del Valle, que fue su coronación canónica. Pero antes de eso, vamos a leer un poquito aquí que hay de historia acerca de las advocaciones marianas, que es algo que tiene mucha relación con nuestra Virgen. Leo. La Virgen del Valle fue la segunda imagen de la Virgen María en Venezuela en recibir la coronación canónica. Anteriormente, la Virgen del Socorro de Valencia la había recibido en 1910. El 8 de septiembre de 1911 tuvo lugar su coronación canónica a cargo del obispo de la diócesis de Guayana, doctor Antonio María Durán. Hace poco se festejaron los 100 años, como vimos nosotros en el Valle, y fue un evento bastante significativo, porque imagínense, llevan 100 años de esta coronación.
Continúo. El 8 de septiembre, pero esta vez de 1921, la Virgen del Valle fue proclamada patrona de la diócesis de Guayana, que data de 1790. Esta vez lo hizo el obispo de la región, Monseñor Sixto Sosa, con el patronazgo del Papa Benedicto XV. Recordemos que la coronación canónica es un rito litúrgico instituido en el siglo XVII e incorporado en el siglo XIX. Este rito, si se puede decir, consiste en colocarle al ícono, que en este caso viene siendo la estatua que había de la Virgen del Valle, y se le coloca la corona de oro que tiene en la actualidad. Claro, no es la misma porque han sido robadas en varias oportunidades y no se conserva, la original de ella no se conserva, pero se instruyó que ya la Virgen tenía que llevar su corona. Esto fue lo que se festejó hace poco, los 100 años, la coronación canónica nuestra. Las advocaciones marianas son alusiones místicas relativas a las apariciones, dones y atributos de la Virgen María. La Iglesia Católica Apostólica Romana reconoce innumerables advocaciones a las cuales podemos señalar las de carácter místico, relativas a misterios, dones, actos sobrenaturales o fenómenos taumatúrgicos. Taumatúrgico es una palabra griega que significa mágico, o sea, los fenómenos mágicos de la Virgen, tales como la anunciación, presentación y asunción. Vamos en detalle. La anunciación o saludación angélica en la religión católica romana es el episodio en que el arcángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que ésta será madre de Jesús. La más antigua referencia a este hecho la tenemos en el Evangelio de Lucas 1, 26, 38. La presentación es una tradición católica festiva que se basa en el escrito apócrifo, del latín apócrifus, que quiere decir oculto, del protoevangelio de Santiago. Según este documento, la Virgen María a la edad de 3 años fue llevada por sus padres Joaquín y Santa Ana, junto a otras doncellas, a un lugar donde fue instruida cuidadosamente respecto a la fe de sus padres. Recordemos que ellos eran judíos, el judaísmo. Esta era la fe que tenían ellos antes, el judaísmo. De ahí que la Iglesia Católica y la judío-cristiana tienen tanto en común. E incluso la parte de esta parte del mundo se llama que ha sido la zona judeo-cristiana, pues, que viene siendo toda América, Estados Unidos, la parte norte de Europa, todo lo que se puede decir el mundo occidental es judeo-cristiano. Continuamos. Y sobre todo, esta presentación es lo que mezcla estas dos religiones y se festeja el 21 de noviembre. Continuamos con la siguiente. La Asunción es la creencia, de acuerdo a la tradición y teología de la Iglesia Católica, de que el cuerpo y alma de la Virgen María fueron llevados al cielo después de terminar sus días en la tierra. Assumptio Beatea Mariae Virginal, que se dice en latín. La Asunción de la Bienaventurada María se celebra el 15 de agosto. También se dice que las apariciones terrenales, que en muchos casos han dado lugar a la construcción de santuarios dedicados a la Virgen, podemos mencionar la Virgen del Fátima en Portugal, la de Guadalupe en México, así como muchas otras. Estas advocaciones a menudo dan lugar a múltiples atribuciones o patrocinios, como la Virgen Protectora, de pueblos, ciudades o países, entidades privadas y cofradías. Las advocaciones marianas se suelen nombrar de la siguiente manera: Santa María de, Virgen de, Nuestra Señora de. Igualmente, las advocaciones marianas suelen dar lugar a muchos casos a nombres propios femeninos, compuestos del nombre María y seguido de la advocación: María del Carmen, María de los Milagros, María de Lourdes, María del Fátima, etc. La celebración de las advocaciones marianas han sido la base para que nuestra patrona ostente tal distinción canónica. Se celebra en la mayoría de los casos el 8 de septiembre, de allí que esta fecha sea tan común durante la historia de la Virgen, como también el primer domingo de septiembre,
que son las fechas en las cuales la Iglesia Católica celebra a nivel mundial la Santísima Virgen María. Bueno, aquí hemos hecho una pequeña reseña religiosa de lo que es nuestra Virgen del Valle. Pequeñas cosas que la gente debe saber, porque si uno se presta a ser devoto de algo, lo lógico está en que uno conozca un poco de ese ser, de esa entidad, de esa Virgen, de ese Dios. Eso se aplica en todas las religiones, no únicamente seamos en la católica, también los mahometanos y la religión judía también debe tener sus mismos principios. Son muchas las cosas que compartimos con ellos, y realmente a veces no entiendo cómo pueden haber tantas guerras y tanta gente inocente que muere en nombre de dioses, de religiones, de cultura. Por favor, es atroz. Bueno, hagamos un pequeño resumen de lo que fue la historia de lo que es la Virgen del Valle. Pues vamos a llegar a lo que se puede decir el epílogo. Y en el epílogo podemos decir que desde muchos puntos de vista la Virgen del Valle ha tenido un papel importantísimo en el desarrollo de la isla de Margarita. El que los habitantes de la isla y otras partes tengan fe en la patrona contribuye a una armonía religiosa de sus vidas. Y esto se refleja en el bienestar de su cotidianidad, el bienestar de la gente, de los margariteños. Ellos confían en su patrona, y bueno, eso lo llena de alegría. De ahí radica la importancia, ¿ve? La fe en este caso adosa a la persona un elemento vital de espiritualidad, inexistente en muchos lugares, en otros países, produciendo sociedades e individuos fríos, indiferentes al prójimo. Desde los más lejanos tiempos de la evolución humana, cuando el hombre se agrupaba en clanes y socialmente se desarrollaba, siempre ha estado presente en su mente el elemento mágico, místico de la vida, buscándole hasta nuestros días su real significado. Ahora, por otro lado, nunca se sabrá con certeza qué motivó a los conquistadores españoles a exterminar tantos congéneres en estas tierras. Mucho tiempo ha pasado y las interrogantes se hacen cada vez más grandes. Desde la oscuridad de su extinción, los guayqueríes tratan de rescatar sus tradiciones en busca de su identidad, después de casi 500 años de invasión. Aquí quiero finalizar ya el tema de lo que fue la conquista de la isla de Margarita por parte del Imperio Español, y bueno, tratar de ver las cosas hacia adelante en positivo. Nada sacamos, absolutamente nada sacamos en recriminar, en maldecir, en sentirse, no sé, frustrado, si se puede decir así, o lleno de ira por estas cosas que sucedieron hace tanto tiempo. Tenemos que recordar que nosotros somos el resultado de una mezcla. Esta es una pequeña parte de lo que formamos nosotros. Falta la otra parte, la parte europea, que la vemos representada en nuestra religión actual, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, nuestra forma de ver las cosas, nuestras costumbres, música y bailes, que también fueron traídas de otras partes. Tenemos que pensar también en la parte africana, que tiene mucha gente aquí en Margarita, mucha gente que es descendiente de negros traídos de África. Y somos ese conjunto, somos esa mezcla, somos ¿cómo te podría decir? Esa amalgama de razas indígena, europea y negra africana. Margarita tiene, una cantidad de gente de diferentes orígenes en la actualidad, porque a la isla ha continuado llegando gente, o sea, continuamente están llegando inmigrantes de muchas partes. Tenemos la emigración que hubo a principios del siglo XX, por ahí por los años 1920, 1910, llegaron a Margarita los denominados turcos, que de ahí viene la palabra. O sea, uno se pregunta, ¿por qué si alguien viene del Líbano, si alguien viene de Siria o de Jordania, que son la mayoría de las personas que viven aquí, por qué los llaman turcos? Porque en realidad no son turcos. Turquía es otro país que está al norte, pero en esa época, en los años en que ellos llegaron con un pasaporte que era turco, porque para esa época esas regiones eran parte del Imperio Otomano turco. Entonces llegaron a Margarita con el pasaporte turco, y de ahí fue que la gente aquí los denota con ese
con ese nombre, él es turco, ¿ve? Porque traían el pasaporte. En ese momento, sus países que hoy se independizaron, que ya son naciones independientes, aparte, Líbano, Siria, Jordania, ya tienen su pasaporte jordano, su pasaporte sirio, su pasaporte libanés, pero cuando llegaron aquí los primeritos, traían el pasaporte turco. Y bueno, y el margariteño, como es bien práctico, llegó y lo asoció que todo eran turcos. Y no es así. Ahora tenemos naciones independientes, gente que ha venido a la isla, como también vino mucha gente de Sudamérica, gente de países internos de nuestra América, como Argentina, Perú, brasileños. Llegaron muchos chilenos también. Y les continuaré hablando acerca de esto después de este break musical. Bienvenidos a esta isla marinera, lo invitamos a pasear por los canales. Bienvenidos a esta isla marinera, lo invitamos a pasear por los canales. Dólares, pingas reciben sus manglares, mi lindo polo cual ave mensajera. Dólares, pingas reciben sus manglares, mi lindo polo cual ave mensajera. Sobre las aguas de mi pueblo extraordinario, navegan botes, balandras y piraguas. Sobre las aguas de mi pueblo extraordinario, navegan botes, balandras y piraguas. Los esperamos en la playa del agua, para que gocen en su balneario. Los esperamos en la playa del agua, para que gocen en su balneario. El Castillo San Carlos los espera, y el Santa Rosa donde se inmortaliza. El Castillo San Carlos los espera, y el Santa Rosa donde se inmortaliza. La esposa de Arismendi, doña Luisa, heroína sin par, mujer guerrera. La esposa de Arismendi, doña Luisa, heroína sin par, mujer guerrera. Y la preciosa tarde crepuscular de la admirable tierra guanqueguera. Y la preciosa tarde crepuscular de la admirable tierra guanqueguera. Y la galera con su historia inmensa, viejo guardián de mi tierra insular. Y la galera con su historia inmensa, viejo guardián de mi tierra insular. Volvemos con su programa Aulas de Margarita. Recuerden que después de mi programa viene el señor Emilio Millo Serra con Proa al Viento, que también es sumamente interesante. Este señor tiene música margariteña, pero mire, de esa que no se consigue en ningún lado. Es gente dedicada a resaltar nuestros valores, a resaltar la isla de Margarita musicalmente, que es una maravilla. Mire, si ustedes vieran la cantidad de canciones del folclore margariteño que se han grabado, ustedes se quedarían impresionados. Yo no sé qué cantidad de canciones han grabado nuestros cultores, pero es una cantidad enorme. Yo creo que es uno de los estados de Venezuela que más produce canciones de índole folclórico de su propia región. Y eso es algo que muy poca gente conoce. Eso debemos de conocerlo. Y siempre he estado de acuerdo. En todas las emisoras de radio deberían aplicar, como se aplicó en la época del difunto presidente Luis Herrera Campín, el decreto 1 por 1. Hay que resaltar nuestra cultura. Hay que
Hay que poner lo nuestro de primero, siempre. Bueno, continuando con el programa, hablábamos de las diferentes olas de gente, de inmigrantes que tuvo la isla de Margarita. Hablábamos del principio del siglo XX, que habían llegado los primeros turcos, entre paréntesis. Ya explicamos por qué se les denominaba de esa manera a los países del cercano oriente, que ya son independientes. En esa época, bueno, eran todos parte del Imperio Otomano Turco, y de ahí fue que tomaron su nombre. También llegaron muchos inmigrantes de la Europa que a principios del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial y después con la Segunda Guerra Mundial, emigró mucha gente para el Estado de Nueva Esparta. Vino mucha gente de por allá, refugiados de guerra, de la Guerra Civil Española, de Italia, de Portugal. Bastante gente recibió la isla de Margarita. De aquí hicieron su vida, pues se mezclaron con nosotros. ¿Quién no conoce un portugués? ¿Quién no conoce una persona de origen italiano? ¿Quién no conoce una persona de origen español? Sus padres fueron gente que vinieron aquí a trabajar, porque bueno, las condiciones que se daban en sus tierras en aquellas épocas eran invivibles. ¿Tú sabes lo horrible que es vivir una guerra? Que te destruyen todo tu país, toda tu tierra, toda tu cultura. Son cosas, pero mira, horrorosas. Y bueno, la gente aquí con su frente bien en alto se calaban esos 2 meses o no sé cuántos meses era de navegación que había en barco, porque tampoco viajaba en avión, ¿no? El avión era demasiado costoso en ese momento, como lo es ahorita. Y ahorita con esta subida de pasajes más todavía se hizo. Resulta que navegaban en esos transatlánticos llenos, todos hacinados aquí. Y bueno, y llegaban aquí a La Guaira y aquí hacían su nueva vida. Este es un país demasiado noble. Le da cobijo a todo el mundo. Y llegaron y aquí hicieron su vida, sus familias. Tienen 1, 2, 3, 4 generaciones de personas. Y aquí los tenemos entre nosotros, echando este país para adelante. O sea, es digno, es digno. La isla de Margarita también ha tenido bastantes aportes de gente de otros lares, que trae otra forma de vivir, otras culturas, otros alimentos. Dígame usted el pan árabe o la comida árabe. ¿Quién no se ha comido un falafel o esos tabules, esa crema de garbanzo? ¿A quién no le gusta eso? Son cosas riquísimas y ya en la isla es bastante normal. Ah, sí, chicos, cómprate un pan árabe, ahí lo enrollas con jamón, le echas el montecito y ya. O sea, es común, ¿ves? La comida china en la actualidad. La comida china se ha vuelto sumamente práctica porque la hacen rápida y son elementos culturales de otros países que han llegado aquí a aportarnos eso. Es parte del desarrollo, ¿ves? Claro, el desarrollo también trae cosas malas, pero no, este no es un programa para llenarlo de cosas pesimistas. Aquí hay que echar lo positivo para adelante, ¿vale? El país se construye y la gente, tú le alegras el día con cosas positivas. ¿Para qué realzar las cosas negativas? Si ya por donde vamos estamos como atestados de eso. Hace falta el positivismo. Eso es lo que nos hace feliz. Bueno, y llegó mucha gente inmigrante, se han mezclado contra nosotros. Tenemos nuevos apellidos, nuevas culturas, muchas cosas que... Tú sales de la isla de Margarita a otros estados y tú te das cuenta lo cosmopolitan que es Margarita. Te vas a Sucre, te puedes ir a Anzoátegui, te puedes ir a Los Llanos, te puedes ir a la Gran Sabana o al estado Bolívar, y no se da esa esencia, eso que uno dice, ¿cómo te podría decir? La cultura que se ha hecho nueva aquí en Margarita, la cultura esa de, a ver, ¿cómo te lo explicaría en palabras? El ver que la isla como que tiene una esencia diferente. No es parte de Venezuela en ese sentido, ¿cómo te podría decir? Es que es un elemento cultural bastante importante, ¿ves? Y me cuesta un poco definirlo, darle una palabra clave. En Margarita se viven cosas que en otras partes de Venezuela no se viven. Por eso es que la gente viene a Margarita, ya sea de salirse, de escaparse un poco del estrés, del trabajo, de los niños, etcétera. Y aquí ve como un relajo, se siente pero en otra onda, es como si fuéramos otro país. Claro, el hecho de ser isla nos da esa connotación y eso es lo que tenemos que preservar y cultivar y desarrollar para que bueno, la isla entre más en progreso. Los siguientes temas que se narrarán en los venideros programas serán ya más modernos, más relativos a lo que se vive en la vida diaria. Hablaremos de personajes mucho más contemporáneos, como el señor Prieto Figueroa, nuestros cultores
Vamos a ver si traemos un día de esto a un cantante para acá, para que nos eche una buena cantada y nos explique un poco en qué estado se encuentra la música margariteña en Margarita en la actualidad. O sea, cuáles son las metas, cuáles son los discos nuevos que están saliendo. Todo ese montón de actividades folclóricas que, como les dije, Margarita es una verdadera mina cultural, una mina de cantantes. Usted se va a cualquier pueblo y va a encontrar un niñito o una niñita que lo va a dejar pero sorprendido, con un cuatro, una guitarra, o cantando así. Los mismos niñitos estos que le narran a uno la historia allá en Juan Griego. Dígame si eso no es digno de ponerlo en YouTube. Y que ahí se ven algunos, yo he visto algunos en YouTube y realmente son maravillosos. Eso es lo nuestro, eso es lo que los turistas los pone al tanto. Bueno, los voy a dejar con un tema musical y nos estaremos viendo la próxima semana, ya con una gente con un tema bastante chévere, que no se lo voy a decir, pero les va a gustar. Quédense con nuestro colega y amigo Emilio Millo Serra y su programa Proa al Viento. Muy buenos días.